Hola, buenos días. No, pues hoy continúo donde lo dejamos el otro día, cuando yo me volví minúsculo después de tomar, bueno, aquella comida que me había preparado Ayua, una vez dejó el trance, ¿no? Me preparó un guiso de un pollo pequeñito. Yo entonces aún comía carne, guisado con lianas y decocciones de raíces, bueno, y entonces tal como ya conté, me vino un sopor inmediato y me desvanecí, entré en sueño profundo y entonces me fui quedando como minúsculo en medio del bosque. Y entonces veía cómo iban cayendo las hojas, que eran enormes, caían así como planeando, tardaban mucho en llegar y yo tenía que ir apartando porque podían matarme casi. Y luego gotas también, las gotas de la selva, ¡pum!, que unas gotas enormes yo pensaba que podían desnucarme incluso, ¿no? Entonces tenía que ir, bueno, todos los peligros de la selva, las hojas, algunas medio podridas con las raíces, ¿sabes? Aquello que se veía todo como a través. Es decir, fue realmente una experiencia brutal, como no he tenido en mi vida, como algo como lisérgica, yo no olía y tampoco oía, pero de repente poco a poco, empecé a recuperar estos sentidos, ¿no? Y entonces de pronto oí como un ruido como metálico, chac, chac, y, y- y me giré, y un olor muy acre. Me giré y vi una, como si fuera una escalopendra, como un insecto con miles de patas angustiosas y dispuesto a abrir la boca y con los quelíceros con los que agarra a las presas y les inyectan el veneno, ¿no? Pero entonces me desperté. Fue una experiencia realmente increíble. Después de esto, es curioso, pero en los bosques, después de esta experiencia, he sentido la misma sensación que tenía de pequeño, cuando me escapaba de casa y me iba al bosque porque no quería que me encontraran y me escondía. Y luego volvía pensando que todos estaban preocupados, que habían avisado a la policía. Y no, realmente nunca había conseguido estar más de 4 horas o algo así. Cuando volvía, mi padre me decía, oye, que ya es la hora de comer, es la hora de dinar. Es decir, no, que no, bueno, en fin, pero dejado esto aparte, lo que quería decir es que sí, que desde que recobré las sensaciones en los bosques que había tenido de pequeño, cuando, por ejemplo, al mediodía tienes la sensación que la gente al bosque le tiene miedo, porque el bosque es como la anticivilización, es como la anti-ciudad, la anticomunidad. En el bosque pasan cosas raras, hay lobos, hay monstruos, es un lugar al que no se iría jamás de noche, es un lugar peligroso, es el caos. Y es a mí eso lo que me atraía. Y en parte, más que a medianoche, que por la noche, el miedo que puede dar un bosque, yo creo que esta sensación es más terrible incluso al mediodía, porque el mediodía es cuando la savia está funcionando, la función clorofílica a tope, las plantas toman los nutrientes del subsuelo, los llevan a la raíz, a las hojas, es cuando los bosques están más luchando por la vida, ¿no? Si hiciéramos unas fotos como estos time-lapse que hacen algunos, ¿no?, del desarrollo de un bosque en 20, 30, 100 años, veríamos cómo las plantas unas van luchando con otras y cómo va cambiando totalmente este paisaje, ¿no? Porque allí hay una guerra larvada, parece que no, pero las plantas están unidas por debajo, luchan. Es decir, todas esas sensaciones que de alguna manera las intuía de pequeño, ahí en África las tuve. Y luego, si voy con gente al bosque, pues no pasa nada. Pero si voy solo, sí vuelvo a tener esas sensaciones. Sobre todo cuando voy con mi perra, que ella también se queda como alerta, viendo, como escuchando cosas extrañas, ¿no? Bueno, eso fue muy bonito. Entonces, después de este
de esta experiencia, entré en la casa de los fetiches y yo seguí el protocolo de pedirles permiso para poder hacer otras ceremonias y me lo dieron. Yo en eso creo que es por la empatía que tenía con Adjua. Es decir, supuestamente los espíritus poseen a los sacerdotes, sacerdotisas animistas, y a través de ellos hablan y tal, pero también hay mucho de una empatía. Ya he dicho antes que yo no creo en los espíritus, que yo creo que ellos mismos, estos sacerdotes animistas, ellos mismos se poseen por algo que ya llevan dentro, ¿no? Lo sagrado, ¿no? Ya hablamos de Santa Teresa, de San Juan, de la epilepsia de Dostoyevsky, de todas esas sensaciones, de estados de conciencia alterada. Eso ya lo conté en otro capítulo, ¿no? Y para mí fue muy interesante que me dieran el visto bueno, diríamos, para poder permanecer en el santuario, porque entonces vi como cada noche Adjua les transmitía a sus discípulos, a sus iniciados, conocimientos en estado de trance, les enseñaba los ritmos apropiados y fue bellísimo porque cada noche ocurría algo distinto en aquel santuario. Era todo menos aburrido, desde luego. Fue una maravilla. Había una comián que se llama Adje Mañé, bellísima, parecía como hindú, pequeñita, muy compacta, bailaba asombrosamente bien y era una bellísima. Y siempre iba con Adjua, pero no tenía como poder. Y entonces me explicó Adjua que era muy problemática, porque, claro, los espíritus te eligen, supuestamente, ¿no? Te eligen a un chico, una chica que empieza a hablar en lenguas raras, o decir cosas extrañas. Es un fenómeno ya común a todas las culturas, ¿no? Y que sucede, ¿no? Y entonces a esta persona que le ocurren estas cosas, la llevan ante un comián. Esto es lo que se hacía tradicionalmente, quien invoca a los espíritus para que le digan si esa persona está poseída, ellos lo han elegido, o no, o tiene una enfermedad mental, que ellos llaman la enfermedad del hombre blanco, muchas veces, la enfermedad del blanco, la enfermedad de hospital. En el caso de que sea elegida realmente por los espíritus, por los genios, entonces tradicionalmente quedaba en el santuario de los comián. Si la familia tenía dinero, pagaba la educación, si no, pues en especias o muchas veces la sacerdotisa se hacía cargo, ¿no? Entonces al cabo de 7 años de iniciaciones y así, pues podía ser entronizado comián. En el caso de Añe Mañé, ella luchaba porque ella no quería dedicarse a los espíritus. Ella quería ser una joven moderna de Abiyán y estudiar en la universidad y ser como sus amigas, pero estaba elegida supuestamente otra vez por los espíritus. Es decir, tenía estos estados de epilepsia, de histeria, que dirían los psiquiatras para explicarlo todo, que sí, tiene una explicación científica, evidentemente, como ya hemos contado, y entonces ella eso no lo soportaba y luchaba. Por ejemplo, cuando ellos están en la iniciación, hay algunos periodos que no pueden tener relaciones sexuales, no por moral, creo que ya lo he dicho, sino porque los espíritus, el aboyar, los cazadores, los genios que las poseen, son muy celosos, y entonces eso no lo soportaban. Una vez ya está entronizado o ya pasan a otra fase, pueden hacer lo que quieran, porque todos sabemos que en África la sexualidad, hasta que no llegaron los misioneros y las sectas, es muy libre y sigue siendo bastante libre en muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues entonces lo que ocurría es que Adje Mañé estaba muy, la pobre, sufría mucho por todo eso. Y entonces los genios la castigaban por no haber, por dudar de ellos y también por no guardarles el respeto que le exigían, la fidelidad, ¿no? Sexual. Adje Mañé era muy guapa, tenía muchos amantes, y entonces un día los genios, enfadadísimos, la secuestraron, eso que dicen, se la llevaron al bosque. Estuvo desaparecida varios días, y en el santuario Adjua bailaba, los iniciados también bailaban todos para pedir perdón a los espíritus y que por favor que la devolvieran. Luego yo estuve con Kwaku, fui a la casa de los fetiches, entonces yo hice como también Kwaku me dijo, habla tú con los espíritus y pídeles por favor. Yo dije, bueno,
A ver, ¿yo qué voy a hacer ahí? Pero en fin, lo hice. O sea, Kwaku habló con ellos, mató a otra pobre gallina derramó la sangre encima de las estatuillas de los fetiches que representan a los espíritus más importantes. Y entonces yo le dije, por favor, que yo sabía que yo había sido grato a Boyá, y entonces yo le pedí a Boyá, por favor, devuélvenos a Gemañé, que está en el bosque, todo el mundo está sufriendo, porque puede haber algún cazador, la pueden violar, se la puede comer alguna bestia, o alguna serpiente la puede picar, es decir, está en un grave peligro, ella sola, una chica tan joven, tan pequeña, tan desprotegida en aquella selva. Y entonces, aquella noche, Adju entró en trance y dijo, voy a devolverosla. Mañana antes del amanecer, o esta noche antes del amanecer, ella saldrá del bosque. Bueno, entonces yo que pasamos toda la noche ahí como entre rezos y venga y ceremonias y no sé cuántos. Y por la mañana, antes de que saliera el sol, cuando cantó uno de los gallos del santuario, que además los gallos cantan cuando quieren, eso de que cantan al amanecer, eso viene de cuando, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, como dijo Cristo a Judas, ¿no? Porque yo siempre he visto que los gallos cuando quieren cantan, pero en fin. Bueno, era como muy romántico, que queda muy bien, pero sí, pues antes de que, cuando empezaba a clarear, entonces empezamos a correr, corrimos hacia el norte, entonces tiraban un huevo al suelo, el huevo indica, también se puede leer, ¿no? Y entonces una de las iniciadas que estaba en trance decía, no. Entonces corríamos para hacia el otro lado, hacia el este, hacia el oeste, hacia el no sé qué. Pasamos 1 hora y pico corriendo, pero corriendo no os imagináis cómo. Ya estaba, la humedad ya era fuertísima. A las 8 de la mañana el calor era insoportable, yo estaba derrotado. Es decir, estaba realmente muy cansado, pero cuando me interesa un trabajo, cuando estoy haciendo una cosa por la que tengo mucho interés, yo no sé de dónde saco la energía, pero la saco. Luego, ya cuando regreso a mi país o cuando ya descanso, ya no estoy trabajando, de repente me cae la losa esa como si pesara no sé cuántos kilos y me tengo que quedar 2 o 3 días en la cama igual descansando, mirando las musarañas. Pero entonces tenía esta energía. Y entonces, bueno, por aquí corríamos, por ahí, por allá, por no sé cuántos. Y de repente un redoble de tambor y dice, no, os estáis equivocando. Ella ya está entrando por el pueblo, ya está dentro del pueblo. Entonces, venga, salimos de la selva, venga al pueblo. Y entonces, en la avenida, en la calle principal o la pista del pueblo, vimos que se acercaba a ella como de negro, y rodeada de gente, la gente la miraban, pero se asustaban, todo el mundo estaba como muy asustado. Y entonces ella apareció, bellísima, con su paña y con su... Y entonces llevaba en la cabeza llevaba una cubeta con el fetiche, pero en vez de ir con caolín blanco, iba con carbón negro. Es decir, estaba como no repudiada, pero castigada por los espíritus. Fue algo realmente muy increíble. Entonces, cuando llegó, nosotros fuimos con ella. Ella no quería que nos acercáramos, pero de alguna manera íbamos con ella en comitiva. De repente me crucé otra vez con la mirada de los mauritanos, que ya cada vez me miraban con más... como asustados y como con cara de pena, diciendo, pobre este hombre que además hablaba árabe, que parecía medio musulmán. Bueno, lo que se creían ellos porque hablaba árabe, porque yo no soy religioso, ya os lo he dicho antes. Y pobre, cómo ha ido de mal en peor. O sea, me estaban mirando así como, ay, pobrecillo. Bueno, pues llegamos al santuario y entonces habló. Y entonces dijo esto, que sus genios la estaban castigando, que ella que tenía que seguir los consejos, que no tenía que dudar para nada de sus genios y de lo que estaba haciendo, porque ella ya era una comián, ¿no? Y que entonces estaba como castigada
y tenía medio fetiche. Es decir, los genios le habían quitado el medio fetiche y además le habían quitado el espejo que muchas de ellas necesitan para la adivinación. Cuando se le fue el trance, Ajwa les dijo a las otras iniciadas que por favor la cogieran y la lavaran, le quitaran todo el caolín, el carbón negro, porque esto es señal malévola, ¿no? Y que le hicieron un lavado con una limpia, que dicen, ¿no? Con raíces y así para quitarle todo este mal que tenía encima, ¿no? Y entonces vino hacia nosotros ya también en estado de trance, pero Ajwa le cogió 2 veces hacia arriba las manos, le dio a beber algo, no sé qué era, y ella perdió el trance. Entonces quedó con una cara tan triste que yo le hice un retrato que me gusta mucho, porque es el retrato otra vez como Ajwa, lo que les pasaba, que cuando perdían el trance quedaban con una mirada como perdida, y como con la sensación de que venían de otro mundo y que de repente estaban en un lugar en el que todo era más feo, era todo distinto. Habían perdido ese contacto con la divinidad, si quieres, con la unidad, con el todo. Y bueno, yo creo que es el momento de dejarlo aquí, ¿eh? Entonces lo que os quería decir, sobre todo, que os suscriba, que le deis al like, porque así el YouTube y los podcasts se enteran de que os ha gustado y lo recomiendan a más gente, porque si no, con esto de los algoritmos, pues se queda como perdido por ahí. En cambio, si le dais al like, se ponen muy contentos y recomiendan la visión, y lo mismo con la campanita de suscribirse, ¿no? Bueno, pues yo iré continuando estos vídeos cada domingo a las 5 de la tarde, como ya sabéis. Y nada más, que estoy muy ilusionado y encantado con la acogida que está teniendo este canal, ¿eh? Venga. ¡Mua!